compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre anafilaxia a cargo de mi persona, María González, y como fuente evaluadora el Dr. Joaquín Castro. Primeramente vamos a definir qué es la anafilaxia. Este término fue acuñado por primera vez por Richard y Potier, el cual se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Se reconoce actualmente como una reacción alérgica grave de instalación rápida y potencialmente mortal a través de afectación de las vías aéreas, el aparato respiratorio y el sistema circulatorio. Por lo general, aunque no siempre, se asocia con síntomas de piel y mucosa. Puede presentarse como diferentes combinaciones de síntomas y cuadros aparentemente leves y que también pueden tener un desenlace fatal. En cuanto a los datos epidemiológicos, tenemos que la incidencia de la anafilaxia es difícil de precisar en la población general debido a variaciones geográficas, demográficas y el uso de distintas definiciones. Los datos epidemiológicos hablan de que la incidencia o las tasas de incidencia oscilan entre 1.5 a 7.9 por 100.000 personas al año en los países europeos y de 1.6 a 5.1 por 100.000 personas al año en Estados Unidos. Los datos sobre la prevalencia e incidencia de la anafilaxia son escasos, a menudo inexactos. Esta notable variabilidad se relaciona con diferentes factores como son diferencias entre las poblaciones, características de las instituciones de salud, dificultad en el reconocimiento de los pacientes en riesgo y cuadros anafilácticos y las metodologías aplicadas para la captura de las tasas. Ahora bien, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Tenemos que los alimentos son las causas más importantes durante la infancia y los medicamentos durante la edad adulta. Tenemos que los medicamentos y medidas de diagnóstico como los contrastes representan entre el 30 al 72%, los alimentos representan el 22 al 34% y los picadores de insectos entre el 8,6 y el 13,9%. Tenemos otros factores como los factores físicos, el látex, idiopáticas, que van desde el 3 hasta el 21%. Posteriormente tenemos los que se han asociado con mayor tasa de mortalidad por anafilaxia de medicamentos son la edad avanzada, enfermedades cardiopulmonares, asma, enfisema, EPOC y alergias previas a penicilinas. Tenemos que los cofactores, que son todos estos que tenemos en la parte externa del gráfico, desempeñan un papel importante y dice que cerca del 30% de todas las reacciones anafilácticas en adultos. Los cofactores amplifican la gravedad de una reacción alérgica y disminuyen significativamente la dosis del alérgeno necesarias para desencadenar la reacción. Entre los cofactores incluyen la edad, los antihistamínicos H1, ANES, exposición a altas o bajas temperaturas, enfermedades psiquiátricas, entre otros. Ok, vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología. Tenemos que las reacciones de hipersensibilidad pueden ser descritas por la clasificación de Jens y Combs, que los sistematiza, dependiendo de su escala temporal y etiología, en 4 grupos no necesariamente independientes. La anafilaxia resulta de la activación de diversas vías inflamatorias. Un desencadenante puede llevar a la anafilaxia a través de más de un mecanismo. Independientemente del desencadenante, un mecanismo de inicio, los eventos celulares que involucran la activación de tirosina sinasa y la afluencia de calcio en el mastocisto y basófilo producen una rápida liberación de mediadores preformados asociados a gránulos, que hablaré más adelante. Entonces, tenemos que la respuesta a la anafilaxia puede estar dada por varias vías. La anafilaxia es mediada por IgE, la anafilaxia inmunológica no mediada por IgE. Tenemos también la activación del complemento y la anafilaxia no inmunológica o no alérgica. Hablando primero de la anafilaxia mediada por IgE, tenemos que para estar en riesgo de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, un individuo debe haber sido sensibilizado a un antígeno a través de una exposición previa. La primera exposición debe haber producido una hemoglobina IgE específica para el antígeno y la capacidad de producir a esta. Se mantiene en la memoria de las células plasmáticas. Esta hipersensibilidad ocurre cuando una exposición subsecuente al mismo antígeno induce la producción de IgE a gran escala
las que se unen a los receptores de alta afinidad para la IgE presentes en la superficie del mastocito y del basófilo. La interacción de la IgG unida al mastocito y al basófilo con un antígeno induce la degranulación y liberación de mediadores inflamatorios que ocasionan la alteración de la permeabilidad vascular, que viene siendo la urticaria, edema, vasodilatación, broncoconstricción, hipotensión, taquicardia y otros signos y síntomas observados en la anafilaxis, que son los que observamos aquí en el cuadro de abajo. Los mastocitos y los basófilos maduran y se originan en la médula ósea y juegan un rol importante en los mecanismos fisiopatológicos de la alergia. Comparten muchas propiedades, pero también son sensibles diferencias que confieren al mastocito un rol particular en el compromiso cardíaco de la anafilaxis. Ambos se caracterizan por tener gránulos citoplasmáticos que contienen histamina preformada, ¿verdad? La unión de un antígeno con dos anticuerpos en la membrana de un mastocito genera la activación inmunológica de este, induciendo la movilización de gránulos citoplasmáticos hacia la membrana celular y la liberación de su contenido compuestos por histamina, que es uno de los principales mediadores preformados de la anafilaxia. Otros mediadores que vamos a encontrar son la triptasa, la carboxipeptidasa A y la quimasa. Otros mediadores que encontramos formados van a ser las prostaglandinas, los leucotrienos y los factores activadores de plaquetas, que son los que nos van a desencadenar ya los signos y síntomas que anteriormente he mencionado. La anafilaxia mediadas por no IgE, tenemos que el hecho de que algunos pacientes experimenten anafilaxia a pesar de tener niveles indetectables de IgE alérgeno específicas circulantes sugiere la existencia de vías de anafilaxia independientemente de la IgE. La IgG puede unirse a diferentes receptores de IgG que tienen diferentes afinidades, vías de señalización y patrones de expresión. El receptor de alta afinidad para la se considera el receptor de alta afinidad que pueden unir la IgG de alta y baja afinidad dependiendo de las clases de la IgG. La vía dependiente de la IgG requiere aproximadamente 100 veces más antígenos que la mediada por IgE para inducir una respuesta similar. De igual forma, también parece requerir mucho más anticuerpos, probablemente por la mayor frecuencia de los receptores de alta afinidad para IgE, tanto como para los de IgG. Porque los complejos antígenos IgE tal vez se forman en sangre y linfa antes de unirse a sus receptores específicos y células inmunes. Usualmente tanto IgE como IgG alérgenos específicos están presentes en sangre, con niveles de esta última mayores. Bajo estas circunstancias, el antígeno encontrará la IgG en sangre antes de su unión a la IgE, lo que resulta un bloqueo de la anafilaxia mediada por la IgE. Y bueno, y posteriormente vamos a tener también la liberación de los mediadores preformados. En cuanto a la activación o la anafilaxia no inmunológica no alérgica, que es la última vía que vemos acá, dicen que otros mecanismos pueden activar y granular directamente los mastocitos y basófilos, por tanto, la causa de anafilaxia independiente de la IgE. Estas causas incluyen factores físicos como la exposición al calor, el frío, agua, ejercicios, radiación, etanol, componentes del veneno, los mediadores de contraste, ciertos medicamentos opioides, vancomicina, inhibidores de la COX-1. Los mecanismos exactos por los cuales estos factores no inmunológicos que activan los mastocitos y basófilos aún no está bien descrito del todo. Al no involucrar un mecanismo inmunológico, no es necesario un contacto previo con la sustancia. Deriva de la activación del complemento o de la cascada de bradicininas y la activación directa de los mastocitos y basófilos. La activación de las manifestaciones clínicas de la anafilaxia no alérgica pueden ser indistinguibles desde que se origina la anafilaxia alérgica, pero tienden a causar síntomas y signos menos severos, pues la cantidad de histamina liberada es menor
y la liberación de otros mediadores es excepcional. La respuesta clínica no es homogénea debido a la diversidad de las respuestas de los mastocitos según los sitios anatómicos y la producción, los productos administrados. También, bueno, hablando de la activación del complemento, tenemos que la cascada del complemento puede ser activada por 3 vías: la clásica, la lecitina y la alterna. La activación por la vía clásica puede ser de origen alérgico y no alérgico, como se ha demostrado en los productos como los dextranos, la heparina, etc. La vía alterna, al ser activada a nivel del C3, conduce a la producción de anafilotoxinas C3A y C5A, responsables de anafilaxis no alérgicas. La vía alterna de origen no inmunológico está relacionada con la génesis de ciertas anafilaxis no alérgicas, como es el caso de los medios de contraste yodados. Algunos individuos han experimentado anafilaxis después de recibir preparaciones terapéuticas de anticuerpos IgG anti-IgE como omalizumab. La anafilaxis, independientemente de la IgE, también ha sido reportada en algunos individuos que reciben preparaciones de anticuerpos monoclonales antifactores de necrosis tumoral alfa. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina causan reacciones raras o angioedemas aislados debido a la producción y acumulación de bradicinas, y el uso de AINES también ha sido reportado cambios en el metabolismo eicosanoide que hacen la formación de la liberación de leucotrienos. Ok, vamos a hablar un poquito del diagnóstico, que básicamente el diagnóstico es clínico y se basa en una historia del episodio, que incluye información de todas las exposiciones, eventos en las horas o minutos que preceden el inicio de los síntomas, por lo cual su diagnóstico se apoya en la identificación de los patrones de signos y síntomas en un contexto de exposición a alérgeno potencial o conocido. Puede ser difícil reconocer cuando se presentan pocas manifestaciones de formas típicas. Tenemos que el cuadro clínico de la anafilaxis va a ser un trastorno multisistémico que produce signos y síntomas clínicos centrados en la piel, el sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal y sistema nervioso central. La historia médica del paciente puede influenciar la naturaleza y severidad del cuadro clínico. Los pacientes asmáticos son más propensos al broncoespasmo, mientras que aquellos con enfermedades cardíacas persistentes y o que están en tratamiento con beta bloqueantes desarrollan con mayor frecuencia hipotensión severa y shock. Se han propuesto múltiples sistemas de clasificación para evaluar la gravedad de los signos y síntomas de anafilaxis. Uno de los más antiguos es propuesto por Ring y Messner, y sigue siendo una buena escala para decidir el tratamiento. Tenemos que ellas van del 1 al 4, en el cual tenemos el grado 1, que son los signos mucocutáneos, el cual se observa eritema, urticaria con o sin angioedema. Posteriormente tenemos el grado 2, que es el multivisceral moderado con signos mucocutáneos, hipotensión, taquicardia moderada, hiperactividad bronquial caracterizada por tos y disnea. Posteriormente tenemos el daño multivisceral grave, que es el grado 3, que son riesgos vital, que impone una terapia específica agresiva. Observamos taquicardia, bradicardia, arritmia, broncoespasmo, colapso circulatorio, shock distributivo. Es típico el cuadro de shock anafiláctico en este nivel. Son signos cutáneos que pueden estar ausentes o aparecer solo después de la recuperación parcial de la presión arterial. Y por último tenemos el grado 4, que es el colapso circulatorio, que nos presenta como un paro cardiorrespiratorio. También tenemos la clasificación ABCDE, el cual es una forma racional para establecer un grado de eficacia de los síntomas, o una graduación de los síntomas, que permite evaluar síntomas de gravedad y la rapidez de evaluación. Tenemos que con el A, que nos habla de la vía aérea, vamos a ver los síntomas de angioedema, estridor, ronquera, disfonía, disfagia, entre otros. La B, que está representada por la respiración, la sensación de opresión torácica, tos, disnea, sibilancia, taquipnea, apnea. C, por la circulación y posición periférica, síncope, entre otros. Desorientación, que se va a caracterizar por inquietud, vértigo, mareo, visión borrosa,
y por reactividad, entre otros. Y E, que sería la exposición, son los síntomas o los signos en piel y mucosa, eritema, prurito, edema, máculas, rubor facial, etc. Otros síntomas que podemos valorar es la presencia de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, rinitis y conjuntivitis. Muy bien, vamos a hablar un poquito aquí sobre, digamos que la fase más severa o el estadio más severo de la anafilaxia, que es el shock anafiláctico, lo cual se entiende como un estado de desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno a los tejidos y distintos parénquimas, causado por hipoperfusión tisular, llevando a alteraciones de la integridad celular y falla de múltiples órganos con alta mortalidad asociada. Clínicamente se manifiesta con piel fría, pálida, sudorosa, venas subcutáneas colapsadas, hipotensión, taquicardia, oliguria o anuria. Pueden tener también pérdida de la conciencia y debutar con un paro cardíaco. Sin embargo, la fisiopatología del shock circulatorio de la anafilaxia es compleja, pues incluye además de elementos distributivos, también elementos de shock hipovolémico, cardiogénico e incluso obstructivo. El shock anafiláctico tiene entonces componentes variables del shock distributivo debido a la vasodilatación secundaria a la liberación de mediadores, de hipovolemia debido a la fuga de líquido capilar, y shock cardiogénico causado por una disminución de la contractilidad miocárdica y a veces por una bradicardia que no responde al tratamiento. La primera fase del shock anafiláctico corresponde a la de un shock hipercinético con taquicardia, disminución de la resistencia vascular sistémica y vasodilatación arterial periférica que produce una disminución del retorno venoso y de la parte cardíaca. Esta fase es seguida por otra hipotensiva con shock hipovolémico que se desarrolla secundariamente a una extravasación transcapilar de plasma. Los efectos del metabolismo del ácido araquidónico a través de su acción sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y las plaquetas potencian los efectos circulatorios. El retraso del tratamiento y un manejo incorrecto pueden ocasionar anoxia tisular que conduce a falla multiorgánica que culmina con un shock irreversible. Hablando un poco ahora sobre las pruebas de laboratorio, mencionando de manera muy somera las pruebas de laboratorio para apoyar el diagnóstico clínico de anafilaxia y la determinación de las concentraciones plasmáticas de histamina y triptasa total. Incluso en condiciones más óptimas, los valores de la histamina y de la triptasa pueden estar normales, lo cual no es infrecuente en la anafilaxia probablemente. Los valores de la histamina en sangre alcanzan un pico entre los 5 y 10 minutos desde el comienzo de los síntomas de la anafilaxia y disminuyen a los 60 minutos, como consecuencia de su rápido metabolismo por las enzimas N-metiltransferasa y de aminooxidasa, lo que hace prácticamente imposible su utilización en la práctica habitual. La medición del metabolismo de la histamina en una muestra de orina de 24 horas puede ser de utilidad. En la actualidad, la medición de la triptasa sérica es la prueba más útil para el diagnóstico, debido a que esta debe solicitarse sistemáticamente ante la sospecha clínica de anafilaxia, de forma similar a como lo hacemos con las enzimas cardíacas para hacerle una curva enzimática. Esta puede elevarse a los 15 o 180 minutos después del comienzo de los síntomas. Se aconseja que la extracción de un mínimo de 3 muestras seriadas, ya que mejora la sensibilidad y especificidad de la prueba. Ok, tenemos ahora cuál debe ser el tratamiento o cómo debemos enfocarnos a manejar las reacciones anafilácticas. Tenemos que lo primero o lo primordial es el reconocimiento oportuno de la anafilaxia y la implementación de tratamiento adecuado. Es crucial para disminuir la mortalidad y las complicaciones relacionadas a este evento. Es frecuente que no se logre identificar el cuadro clínico, por lo menos no se realice el diagnóstico y la administración de los medicamentos indicados. La mayoría de los eventos de anafilaxia no son atendidos por alergólogos, sino por el personal del primer contacto de salud, por lo cual es la importancia de que estos se encuentren capacitados para actuar. Entonces, en el tratamiento específico de la anafilaxia tenemos el entorno, el personal y el equipo, equipamiento y medicamentos disponibles. En cuanto al entorno, la asistencia del paciente de anafilaxia no es la misma si se realiza en la calle o de manera ambulatoria o en un hospital.
Todo personal sanitario debe estar en la capacidad de iniciar el tratamiento de un paciente con reacciones anafilácticas una vez identificada la misma, y el equipamiento que todo centro de salud debe contar con el instrumental y los medicamentos necesarios para la reanimación cardiopulmonar del paciente, tratar la reacción anafiláctica de manera adecuada. En cuanto al algoritmo, en cuanto al tratamiento, les traigo acá un algoritmo para esquematizar un poquito el abordaje del paciente con anafilaxia. Primero es la posición del paciente. Vamos a tener los pacientes que han sufrido la reacción anafilaxia. Vamos a colocarle una posición cómoda, tumbados, con las piernas elevadas, para así aumentar el retorno venoso. Esta posición es aconsejable si el paciente tiene vómitos o dificultad respiratoria, evitarse los cambios posturales, en especial levantar al paciente o mantenerlo en bipedestación, ya que pueden empeorar el compromiso hemodinámico. Los pacientes que están inconscientes con respiraciones espontáneas deben ser colocados en decúbito lateral, y las mujeres embarazadas deben ser colocadas en decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de la vena cava. En todo momento es importante que debe asegurarse la permeabilidad de la vía aérea. Como ya hemos mencionado ya anteriormente, la de la clasificación ABCDE, manejarlas con estos pacientes. Debemos retirar el alérgeno. Debe tenerse en cuenta suspender la administración del fármaco que está causando la anafilaxia, retirar tras la picadura de la abeja. En este caso, prima la rapidez de la extracción sobre la forma de hacerlo. No intentar provocar el vómito en una anafilaxia producida por alimentos, pero sí retirar el resto, los que se encuentran a nivel de la cavidad oral. Evitar productos de lácteos si sospechamos que estos son los desencadenantes. Ok. Tenemos que el fármaco de elección es la adrenalina, siendo el más eficaz para el tratamiento de anafilaxia. Esta puede prevenir o revertir el broncoespasmo y el colapso cardiovascular. Debe administrarse de forma precoz, ya que mejora la supervivencia. La vía de elección para la administración de la adrenalina es la intramuscular. La dosis recomendada es de 0.3 a 0.5 miligramos dosis única, y este tratamiento puede repetirse cada 5 a 15 minutos según la gravedad de la anafilaxia y la tolerancia del paciente. Posteriormente, una vez que se administra la adrenalina, tenemos que valorar la vía aérea del paciente, valorar si requiere intubación, traqueostomía, ventilación mecánica. Posteriormente que se estabiliza la vía aérea, administración de oxígeno de forma precoz, manteniendo una saturación de oxígeno mayor del 95%, se utilizará más tipo Venturi o de alto flujo reservorio con una FiO2 del 50 al 100% o de 10 a 15 litros por minuto, para evitar un colapso de la vía aérea. Además de asegurar buenos accesos periféricos para administración de fluidos. Esto es importante debido a que el incremento de la permeabilidad vascular y la gran extravasación del plasma al espacio intersticial, los pacientes con anafilaxia requieren la administración de fluidos de forma precoz. Ante la persistencia de hipotensión de la administración de adrenalina, se asumirá que existe una desplazación intravascular y habrá que reponer el volumen energéticamente antes de repetir una dosis de adrenalina. Las soluciones ideales en este caso son las soluciones 0,9%. Además, tenemos otras terapias adyuvantes, como lo son la administración de salbutamol, siempre que el paciente esté en broncoespasmo durante la anafilaxia. Además, están indicados el tratamiento del broncoespasmo refractario de adrenalina. Inicialmente se usará salbutamol por vía inhalada, de 4 a 6 inhalaciones cada 10 minutos, o si se dan por nebulizaciones, 2.55 miligramos de TCC de solución 0,9, pudiéndose repetir a los 30 a 60 minutos. Otra medida que son los antihistamínicos, que constituyen la segunda línea de tratamiento de una reacción anafiláctica. Los antihistamínicos H1 pueden contribuir a tratar algunas acciones de la histamina. Las reacciones anafilácticas no son eficaces en aquellas reacciones debidas a otro tipo de mediadores, pero se trata de un grupo de fármacos de buen perfil de seguridad. Tenemos también los corticosteroides, que pueden ser útiles para prevenir o acortar las relaciones
reacciones prolongadas en caso de asma asociadas, en el tratamiento precoz de corticosteroides beneficia tanto en adultos como en niños. No hay evidencia sobre la dosis óptima, por ejemplo, de hidrocortisonas para el tratamiento de anafilaxia. Sin embargo, la administración de hidrocortisona debe realizarse lentamente por vía intramuscular como por vía endovenosa para evitar posibles hipotensión posteriormente inducida por la misma. La dosis debe ser de 20 miligramos de hidrocortisona, que equivale a 4 miligramos de metilprednisolona, que es el glucocorticoide más utilizado, que su dosis habitual intramuscular es de 60 a 100 miligramos. ¿Qué otros? Bueno, ya había mencionado si tenía síntomas refractarios repetir las dosis de adrenalina. También nos habla del inicio del glucagón en pacientes que reciben beta-bloqueantes, que pueden ser resistentes a tratamientos con adrenalina o desarrollar hipotensión refractaria y bradicardia prolongada. En estos casos, el glucagón está indicado debido a que su acción es inotrópica y cronotrópica, no está mediada por los receptores beta-adrenérgicos. La adenilciclasa es activada directamente, pudiendo revertir la hipotensión refractaria y los vamos a la anafilaxia. Debemos hacer una dosis de 1 a 2 miligramos hasta un máximo de 5 miligramos en adultos. Bueno, si el paciente mejora, se deja en observación durante 6 a 8 horas, considerar la prescripción de autoinyectador de adrenalina, corticosteroides antihistamínicos por 3 días, evitar obviamente el desencadenante que le hizo la anafilaxia y derivar al alergólogo. Bueno, compañeros, esto está por hoy. Muchas gracias por su atención.